Para... Perfecto. Listo. Gracias. Es posible que entren algunos más. Si quieres, Chévere. si quieres a Te mí voy a dejar de todas formas como co-host en caso de que, para... porque estoy saliendo para que estés pendiente del, no sé, Sí, perfecto, perfecto, Gladys, gracias. no hay de qué. Bueno, estamos listos. Adelante, Miguel y Raluca. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende del sitio donde os encontréis. Raluca y yo hemos trabajado sobre Félix González Torres, ¿vale? Y entonces, bueno, hemos traído una presentación en la que queríamos abordar el artista, pero no solamente su obra, sino también un poco su relación con el mercado del arte y, bueno, con la política y con su forma, ¿no?, de ver el arte o los cuidados y todo lo demás, ¿no? Le hemos titulado, bueno, le hemos puesto arte viralizado en el sentido de que vamos a tratar un poco de todas estas cuestiones a través de la idea de que el arte de Félix González Torres es un arte viral, es decir, es un arte que funciona como un virus, ¿no? Que es una de las ideas que rondaba por la cabeza del propio autor. Voy a pasar a ver. Vale. Como él mismo decía, ¿no?, que no quería estar fuera de las estructuras de poder, ¿no? No quería estar en la oposición ni ser un artista alternativo, ¿no? Él lo que quería era tener el poder, ¿no?, como dice en la cita de la izquierda, ¿no? Y quería funcionar como un virus, ¿no? Un virus que se instaura dentro de la sociedad, que se instaura dentro de las instituciones, de las leyes, del aparato burocrático, ¿no? Y que pervive, ¿no?, dentro, como un parásito, ¿no?, dentro de ese cuerpo, ¿no?, burocrático, de esa sociedad, hasta que logra permutarla, ¿no?, hasta que logra convertirlo en algo mejor, ¿no?, infiltrándose en las instituciones y a lo mejor pues reivindicando todos estos temas sociales que forman parte de su ideología y de su obra. González Torres pues podría ser considerado, ¿no?, en Estados Unidos en la mitad del siglo XX, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX, como uno de los artistas más problemáticos, ¿no?, o más perniciosos, ¿no?, para un determinado sector de la derecha, ¿no?, políticamente hablando, ¿no?, o del republicanismo estadounidense, ¿no? Es un artista latinoamericano, inmigrante, racializado, es decir, tiene la piel oscura, ¿no?, queer, es homosexual, ¿no?, positivo en SIDA, intelectual, feminista, de izquierda, etcétera. Todos estos parámetros que para esa idea, ¿no?, del post-macartismo, ¿no?, de la era Reagan, era como una especie de enemigo, ¿no?, de los Estados Unidos en cierto sentido, ¿no? Y como he dicho, ¿no?, le hemos llamado viralizado porque González Torres, en vez de convertirse en una especie de oposición insurgente, considera que debe utilizar su arte o que debe usar su arte para infiltrarse, ¿no?, como ese organismo que se mete dentro de otro organismo superior para poder sobrevivir, ¿no? Y por ello hemos dividido un poco las diapositivas, ¿no?, como si fuese un virus, ¿no? Entonces, pues empezamos por la creación del virus, ¿no?, y la formación de inicios. Si quieres, Raluca, ¿no?, que creo que te toca en esta parte. Sí, me toca a mí, me toca a mí. Pues González Torres nace en Guaymaro, en Cuba, el 26 de noviembre de 1957 y muere en Miami, Estados Unidos, el 9 de enero de 1996. Pasa la diapositiva. He puesto aquí los 3 sitios, ¿no?, por donde que más le marcaron en su vida, ¿no? Abandona Cuba en el 71, su padre de hecho era un pequeño terrateniente, pero no tuvo problemas con por lo que sabemos, no tuvo problemas con el régimen castrista. Ellos se van a Madrid, él y su hermana, donde se quedan en un internado. Esta etapa la recuerda como la peor de su vida y de hecho no ofrece nunca muchos detalles sobre ello.
Después se establece en Puerto Rico, donde se agrupó su familia en el 76 y donde empieza sus estudios universitarios. 3 años más tarde obtuvo una beca en el Whitney Independent Study Program y se mudó a Nueva York. Entre más becas y su trabajo de camarero, entra en la Facultad de Bellas Artes del Pratt Institute y se gradúa en la especialidad de fotografía. Sobre esta etapa del Pratt Institute, dice que fue una pérdida total de tiempo y de dinero, que mejor hubiese gastado el dinero en comprarse un coche. De hecho, él estudió mucho durante toda su vida y encontró sus conceptos, ¿no? en la teoría de Walter Benjamin y de muchos otros filósofos, ¿no? O sea, era un poco, no adhiere al sistema ni al universitario ni al de la galería o de las instituciones, ¿no? ¿Me pasas la diapositiva, por fin? Como os decía, nunca deja de estudiar, siempre está atento a solicitar toda la beca que podía, le encantaba viajar a Europa, especialmente, ¿no? Tenía un espíritu aventurero y cosmopolita, pero también un carácter muy tímido. De hecho, pasó los primeros años más bien en solitario, ¿no? En Nueva York, viendo muchísimas películas en sesiones continuas de cine. Y siempre reconoció la influencia de estas formas de ocio, también de la televisión, ¿no? En el conjunto de su obra, algo muy visible especialmente en las instalaciones. En el 87 se une a un grupo de artistas que se llama Group Material, unos artistas activistas que por aquel entonces se centraban en denunciar problemas sociales, y cosas que estaban relacionadas, ¿no? con lo que estaba pasando con la pandemia del SIDA en ese momento en Estados Unidos. Estuvo en ese grupo durante 3 años, de donde extrae ciertas influencias, ¿no? que se ven en sus famosos carteles y en la introducción de elementos efímeros en su exposición, en sus exposiciones. ¿Me pasas por fin? Sí, sí. La Bueno, transmisión. Sí, Te sí, iba a sí. dar el paso. Continúa tú. Sí, bueno, ya hemos visto, ¿no? La creación del virus, ¿no? Y venimos la transmisión del virus, ¿no? Que sería ya ese momento en el que el artista da un salto cualitativo y se instaura dentro de ese mundo, ¿no? Más formal, ¿no? Sale del underground, ¿no? Hacia ese mundo más comercial o más capitalista, más formal, ¿no? Entonces, en el 1990, Félix González Torres pues, se desvincula de este Group Material y empieza a colaborar con Andrea Rosen en su recién inaugurada Andrea Rosen Gallery, ¿no? Que está en Nueva York. Y comienza con una exposición individual, ¿no? Sería su primera exposición individual en una galería, ¿no? Porque antes en el Group Material todas las intervenciones eran en espacios cotidianos, en autobuses, en carteles, en otros sitios, ¿no? Muy alejados del tema de las galerías. De hecho, el Group Material no ve con buenos ojos, ¿no? que González Torres se meta en ese mundo de las galerías, que es el mundo del mercado del arte. Sin embargo, como ya hemos dicho un poco al principio con el tema del virus, ¿no? González Torres en este momento cambia un poco de idea y piensa que el arte reivindicativo puede estar en todos los sitios, ¿no? Y que de hecho debe estar como un virus, ¿no? Dentro de las instituciones, y la galería de arte pues tiene que ser uno de esos sitios, ¿no? Que para él un artista que está en una galería, un artista que no lo esté, sigue siendo igual de reivindicativo, porque el arte en sí mismo es reivindicativo, ¿no? Es revolucionario. Como dice la propia Andrea Rosen, ¿no? Uno de los motivos por lo que ella abrió la galería era para poder impulsar, ¿no? Y hacer llegar al público la obra de Félix, ¿no? De Félix González Torres, y que veía que estaba buscando temas formales y temas también pues, muy reivindicativos, ¿no? Y creo que bastante bien, como comenta, ¿no? Plasma temas muy complejos, pero es también universal porque estos temas muy complejos, como veremos ya más adelante, se leen de forma muy fácil, ¿no? Todo el público
puede leer este tipo de temas, ¿no? Y aquí vemos, bueno, de fotografías, uno de los ejemplos de esa primera exposición, en la que se cuenta que era una exposición que parecía como una especie de fábrica de papel, ¿no? O un almacén de papel, porque casi todas las intervenciones eran con planchas de papel en de distintas formas, ¿no? En esta Blue Cross, o también había otra que ya veremos más adelante, en la que había 2 montones de papel de un tamaño determinado y de un número de copias determinado y que ponían frases determinadas, ¿no? En eso siempre va a ir repitiendo esa idea en muchas de sus obras. Y luego también podemos ver el despacho de la propia Andrea Rosen, en el que hay un cuadro, ¿no? Que es el retrato, ¿no? Homónimo que le hizo González Torres, en el que aquí no se ve porque está en la lejanía, pero que en ese retrato se incluyen las fechas importantes en las que González Torres considera que Andrea Rosen le ayudó, ¿no? No sé, tanto en abrir esta primera exposición como en otras posteriores que vendrían. De hecho, esto sería la primera vez que hace la exposición, pero casi siempre ha estado vinculado González Torres, Andrea Rosen, incluso póstumamente, ¿no? Ha sido como la galerista, ¿no? que ha conseguido que González Torres sea un hombre conocido, ¿no? Otro hito importante, que ya es meterse dentro de las instituciones máximamente, era su primera retrospectiva individual, ¿no? En el Guggenheim de Nueva York, ¿no? Curada por Nancy Spector, ¿no? 5 años más tarde, o sea, 5 años, ha empezado en una galería que en ese momento era underground, como la de Andrea Rosen, a meterse en el Guggenheim de Nueva York, que es una de las instituciones del arte moderno y contemporáneo más reconocidas, ¿no? Y más del establishment. Aquí vemos, ¿no? En ese edificio tan peculiar, ¿no? que tiene un recorrido helicoidal, vemos también otra de las obras, ¿no? Que se llama, bueno, se podría llamar Somewhere or Nowhere Better Than This Place, en ese recorrido, ¿no? tan extraño de este Guggenheim de Nueva York. Y bueno, vemos que todas las obras están sin titular, ¿no? Un título, y incluso están comilladas porque ni siquiera es el título real, ¿no? Es un título provisional, ¿no? Y siempre entre paréntesis un título que se puede proponer en ese momento o a posteriori, ¿no? Y aquí os he puesto a la derecha parte del texto de lo que se veía, ¿no? En la hoja de sala y en el anuncio de esta exposición, ¿no? Al final, pues, como se ve bastante bien, ¿no? Menciona el tema de la crisis del SIDA, los derechos de los gays, el sistema político, etcétera, ¿no? Cosas que sabemos pues, que González Torres estaba en ello, ¿no? En ese tipo de lucha, en esas reivindicaciones, pero que ahora veremos, ¿no? En esta siguiente diapositiva que el propio autor quería desvincularse de esas etiquetas en las que se le hablaba como un artista latinoamericano, hispano, o migrante, homosexual, etcétera, ¿no? Él era simplemente un artista, ¿no? Y él mismo huye de esas categorizaciones, ¿no? De hecho hay una cita, ¿no? Que es una crítica bastante certera, ¿no? Respecto al Guggenheim, ¿no? Incluso a su propia exposición, ¿no? Que dice: la cosa funciona de la siguiente manera: si la prensa te dice que va a haber una exposición en el Guggenheim y no dice nada más, va a ser una exposición de un varón heterosexual y blanco, ¿no? Pero si hay algo más, entonces es una exposición de 2 artistas gays en el Guggenheim o de 4 lesbianas negras de Brooklyn. Y que eso hace mucho daño porque las etiquetas no te permiten legitimarte como artista, ¿no? Siempre es un artista gay o una artista lesbiana o un artista latinoamericano, es decir, siempre esa coletilla es la que legitima su obra y no el hecho de que sea un artista, ¿no? Que es más importante, ¿no? Y lo que dice al final, ¿no? Su arte lo que expresa es haber estado enamorado de otro hombre. Entonces, bueno, en esa idea, ¿no? de quitarse ese aspecto de latinoamericano, ese aspecto de migrante, de homosexual, de izquierda, incluso elimina las tildes de su nombre para que no parezca un artista, ¿no? Hispanoamericano, ¿no? Aquí vemos en la izquierda, ¿no? Otra obra suya, ¿no? Que es Aparición, en la que aparece también un cartel, sí que tiene tilde, ¿no? Porque es en México, en el que sí tiene su nombre, ¿no? Con tilde porque es un país hispanoamericano, pero él mismo es el que huye de esas etiquetas, ¿no? Y
y aparte de unir los dos apellidos suyos, pues quita sus tildes y se convierte en en un artista internacional, ¿no? Además, bueno, pues supongo que sería un tema también práctico en el sentido de que seguramente en Estados Unidos nadie sabría poner las tildes, o por lo menos la cultura imperante no sabría poner las tildes correctamente. Entonces, bueno, es algo que le ayudaría, ¿no? Y tras estas exposiciones, ¿no? Y bueno, más que vendrían posteriores, pero estas dos creo que han sido como las más relevantes, pongo entrecomillado, ¿no? Un poco la fama, ¿no? La fama le llegó a Félix González Torres, por así decirlo, cuando aparece en el New York Times, ¿no? Pues si apareces en el New York Times en Nueva York es cuando eres famoso, ¿no? Pues González Torres lamentablemente apareció primero en el New York Times en su obituario, es decir, hasta que no muere no aparece en una revista tan importante, ¿no? Tan elitista quizás en el mundo del arte, hasta que aparece su muerte. Y de hecho no aparece ni en primera plana ni nada, sino como vemos en este pequeño obituario que aparece en una de las páginas interiores, ¿no? Por lo tanto, aun siendo una figura muy importante, muy relevante dentro del mundo del arte y dentro del mundo artístico en Nueva York, ¿no? La fama está entendida como saltar al mainstream, ¿no? Solo aparece cuando llega su muerte, ¿no? Vamos, por efectos derivados del SIDA, ¿no? Y aquí queríamos, di paso a Raluca, ¿no? Que quería comentar la naturaleza del virus, es decir, en qué consiste este virus, ¿no? Que es González Torres y su obra. Así que bueno, te dejo paso, Raluca. Gracias, Miguel. Pues aquí en este apartado de la naturaleza del virus, pásame la diapositiva, por fin. Básicamente he anotado aquí las principales ideas, las principales corrientes a las cuales se le adhiere, ¿no? El arte minimalista, el arte conceptual y la estética relacional y estética queer. Luego veremos obras suyas y las he puesto en este orden porque me ha parecido relevante, ¿no? Empezando con la identidad y su relación con el público. Luego iré hablando del contexto entre lo personal y lo público, el emparejamiento y la dualidad y el virus y la enfermedad. Miguel. En esta parte de la identidad y la relación con el público, alguna anécdota, ¿no? Estuve leyendo sobre entrevistas con él, ¿no? Y hablaba del hecho de que no tenía estudio y que no se quería atar a un estudio, que le parecía horrible la idea, ¿no? No podía ni siquiera concebirla. Decía que para él el arte solo puede funcionar, ¿no? Si él está en la posición de quitarse los calzoncillos en público, ¿no? Como que quería exponerse de tal manera que un estudio le parecía una situación bastante forzada, ¿no? en la cual él nunca se podría ver. Como decía Miguel, odiaba las etiquetas y algo que me pareció bastante bonito lo que dijo, ¿no? Sobre la etiqueta de ser latino, ¿no? Él decía, no soy una buena muestra, no uso los colores adecuados, tengo mi propia agenda y de ahí podemos sustraer, ¿no? Esa idea principal de que el arte político, el arte para él era política y no lo podía ver de otra manera y las etiquetas como que no le servían para nada porque intentaba hacer un arte que llegase a todo el mundo y de hecho se le ha criticado mucho por sus compañeros, ¿no? Cuando empezó a trabajar con galerías e instituciones públicas, porque sus inicios fueron como más activistas, más de comunidad, y luego decían que a lo mejor no era ético, ¿no? Ahora cambiar de banda y pertenecer al sistema del mercado. Y él se defendía diciendo que no puedes hacer la guerra si no estás dentro del sistema, ¿no? Como bien decía Miguel, que tenía que ser un infiltrado. No podemos hablar de su obra sin
sin hablar o sin mencionar el hecho de que es tan personal, ¿no? Y Nicolás Bourriaud lo llama una autobiografía bicéfala o compartida, ¿no? El hecho de que comparte con el público esos elementos personales y tan íntimos. Y aquí en blanco tenéis también una cita de González Torres que me gustó mucho, que habla del cuerpo de su trabajo, ¿no? Y él dice, no es que tenga diferentes cuerpos de trabajo, creo que solo tengo muchos frentes. Es como estar en drag. Estoy en una personalidad drag diferente según sea necesario. A veces hago las pilas, a veces hago las cortinas, a veces hago las piezas de textos, a veces hago los lienzos, a veces las cadenas de luces, a veces las vallas publicitarias o fotos, ¿no? Y lo vemos, en realidad veremos en las imágenes que es un artista que trabaja con muchos medios, no con muchos medios, trabaja con pocos medios, pero lo hace de una manera simple y muy convencedora, muy convincente. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Sobre el tema del público, ¿no? Y del espectador. Aquí en negro tenéis otra cita de él. Cuando la gente me pregunta quién es tu público, yo les contesto con toda honestidad y sin pensarlo. Ross, el público era Ross. Y el resto de las personas solo venían para ver mi trabajo. Yo me imagino que todo el mundo sabe un montón de cosas sobre Félix González Torres, a lo mejor no. Ross era su pareja, ¿no? Y de hecho, este trabajo con las vallas publicitarias lo hizo con Andrea Rosen, ¿no? Y fue en el primer aniversario de muerte de su pareja. Y es una imagen muy poética, muy personal, muy íntima y rompe, ¿no? con esos dos mundos, ¿no? De lo público y de lo íntimo, porque lo hace, ¿no? En una valla publicitaria, no lo podría decir más fuerte, ¿no? Soy gay, mi pareja murió de SIDA, y aborda todos esos tabú de una manera muy inteligente y muy eficaz. Y luego sobre el espectador, me gusta el respeto que le tiene y el amor que le tiene al espectador, porque lo hace cómplice de muchas de sus obras, y dice, quiero que usted, el espectador, sea desafiado, conmovido e informado intelectualmente. Muchas veces se habla, ¿no? de ese lado tan emocional de la obra de Félix González Torres, pero en realidad es tan multifacética, se puede leer de tantísimas maneras y se adapta a todos los espacios, que en realidad tiene como infinitas reinterpretaciones, ¿no? Y bueno, ahí he puesto algunas palabras claves, ¿no? Que nos ayudarán también a leer otras obras suyas: la barrera entre lo privado y lo público, las relaciones amorosas, la simbología del descanso y de la muerte, como vemos en el anuncio en la valla, y el vínculo con el virus. Miguel. A ver si se... Bueno, dos de las obras más impactantes, más hermosas para mí, ¿no? Las tenemos aquí. La primera de arriba, sin título, Retrato de Ross en LA, de 1991, y la otra sin título, Lover Boys, del mismo año, 1991. La primera tiene el peso de su pareja al morir, y la segunda el peso de los dos. En
en la serie de los caramelos, porque veremos que son muchas las obras que él hace utilizando estos objetos, estos elementos, Bourdieu habla de la teoría de intercambio y de reparto, ¿no? Del hecho de que el público puede tomar libremente los caramelos y se puede tomar los que quiera, ¿no? Pero también habla de la disponibilidad de la obra de arte, ¿no? Vas a un museo y normalmente no puedes tocar nada, pero en este caso no solamente lo puede tocar, sino que te lo puede llevar. Que te lo llevas a casa y luego haces lo que quieres con ello, ¿no? Lo comes o lo repartes. También es interesante cómo se plantea la relación con la autoridad, ¿no? Con los vigilantes de sala, que muchas veces cuando vamos a los museos, ¿no? No sabemos si tocar, si no tocar, si cogemos, cuánto cogemos, ¿no? Tenemos que medir nuestro comportamiento, ¿no? Y la naturaleza de nuestra relación con la obra de arte. Y aquí he puesto, he leído una cita preciosa de Félix González Torres y luego no la he vuelto a encontrar, pero la tengo más o menos así en mi mente, no la voy a poder reproducir, pero básicamente hablaba del acto de comer un dulce como un acto sensual, pero también prohibitivo, ¿no? Porque en realidad estás comiendo el cuerpo de un enfermo y eso es lo que hace la obra tan potente, ¿no? Porque no se hablaba del SIDA, el SIDA era un tabú, pero Félix está siendo como subvertido, nos ofrece algo muy dulce, muy vistoso, nos lo tomamos y si no conocemos la historia previa, ¿no? Si no sabemos que la referencia, que hace referencia a un cuerpo de un enfermo de SIDA, a lo mejor no lo comeríamos o sí, pero todas esas contradicciones, ¿no? Es lo que hace esta obra tan excepcional. Miguel. Bueno, yo quería añadir que en una entrevista a Félix González Torres cuenta él una anécdota, ¿no? De que una mujer de edad media afroamericana va con dos hijos a verlo, ¿no? Y entonces, bueno, le explica todo el tema de lo que es el SIDA, ¿no? De lo que significa la obra a los dos niños. Y claro, los niños lo entienden, ¿sabes? Se lo ven explicado, pero claro, se abalanzan a por los caramelos a coger varios puñados. Y ella le dice que no, que tienen que coger uno solo. Y bueno, y al final, pues por un poco de gesto de ternura, le dice, venga, podéis coger dos, ¿no? Y dice el autor que eso le encantó, ¿no? Porque bueno, porque en sí la obra al final interactuaba con los niños, ¿no? Con el deseo de coger el caramelo, con el hecho de esa, de esa madre que es estricta pero a la vez también tierna porque le deja coger un caramelo de más, ¿no? Etcétera. Y al final es los que completan la obra. Creo recordar, Miguel, si no me equivoco, es que el guardia de seguridad era la mujer negra y la madre era blanca. Vale, vale. Pero me llamó mucho la atención por el cambio de poder, ¿no? Porque en realidad viene una mujer blanca y es la mujer negra la que le informa sobre lo que se hace y lo que se puede hacer. Y luego he leído también que le gustaba a Félix hablar mucho con los guardias de seguridad y siempre le contaba cosas sobre la obra y les gustaba verles tan partícipes, ¿no? Porque ellos también eran parte del público. Sí, es verdad. Vamos, he mezclado, ¿no? He cambiado de esto, pero sí. Creo, a lo Vamos, mejor me sí. equivoco yo. No, sí, era así, vamos. Yo lo estaba recordando de memoria y así, vamos, de hecho tiene incluso más sentido, ¿no? Y es más interesante. Te paso la diapositiva, ¿vale? Gracias. Bueno, en la diapositiva anterior veíamos montañas, aquí vemos como una alfombra, ¿no? Y es interesante la serie de los caramelos, ¿no? Porque vienen así en diferentes formas, diferentes tipos de caramelos, diferentes colores de celofán, diferentes instalaciones y diferentes pesos ideales. Y muchas veces
en el tema de los pesos, ¿no? Tenemos ahí el incógnito de no saber a qué se refiere, porque como decía Miguel, ¿no? Él ponía sin título a sus obras y luego daba como una pequeña sugerencia, pero muchas veces no tan fácil de leer. Y la premisa de esta obra que los une, ¿no? Es la participación del espectador, quien está animado a coger caramelos, y este acto nos lleva a la eventual eliminación de la forma física del trabajo. Y luego es el museo el que lo tiene que reemplazar. Y es interesante esta parte porque en realidad en el certificado de autenticidad vienen las instrucciones y son bastante libres, ¿no? Porque creo haber leído que decía a reponer cuando usted mejor vea o algo así, ¿no? Y allí también he puesto unas palabras claves sobre la obra, ¿no? Que habla sobre metáforas sobre la mortalidad, sobre la pérdida, la muerte, pero también sobre la joie de vivre, ¿no? Sobre la alegría de vivir, porque no todo es tan triste y tan negro, ¿no? Porque finalmente utiliza un elemento como tan seductor como un caramelo y tan dulce, ¿no? Para hablar de temas tan difíciles y tan dolorosas. Miguel. También muy interesante es el emparejamiento y la dualidad. Nicolás Burio también habla sobre este tema en su libro Estética Relacional, ¿no? Y nos dice que la unidad de la base estética de González Torres es lo doble, la paridad armoniosa. El número 2 es omnipresente, pero no como oposición binaria. El sentimiento de soledad no está nunca representado por el 1, sino por la ausencia del 2. Y sobre esta idea, ¿no? Tenemos aquí 2 espejos, ¿no? 2 espejos verticales en la obra que se llama Sin título, Orfeus, de 1991, y en la segunda, Sin título, Retrato doble, 1991, tenemos 2 alianzas, 2 círculos de oro, ¿no? que se tocan formando el símbolo del infinito. Y son temas recurrentes, ¿no? Del amor, del reflejo, de lo otro. Sí, creo que va a pasar, porque estoy pensando en la siguiente idea. ¿Quieres hablar tú sobre esta o sigo hablando yo? Bueno, como quieras. Vamos, por ejemplo, lo de los espejos de antes no se reflejan el uno al otro, sino que los dos reflejan juntos, ¿no? Es decir, que no es como has dicho, no es una posición binaria, sino que es como una naturaleza en sintonía, ¿no? Y bueno, si quieres hablar de este, habla tú, no hay problema. Me da igual. Vamos, aquí, bueno, es otro ejemplo, ¿no? de esta dualidad, ¿no? Que no es una dualidad de opuestos, sino de 2 elementos sincrónicos, nunca mejor dicho, con estos 2 relojes, ¿no? En el que van a estar en sincronía hasta que uno de los 2 pues va a ir perdiendo fuerza porque ha perdido ya la potencia de las pilas o en otros casos de otros relojes que pudieran ser hipotéticos, pues pierde la cuerda, ¿no? Aquí ya de hecho se ve que el segundero ya es distinto en cada uno de los 2, ¿no? Y al final también forma lo mismo que las alianzas, ¿no? Ese infinito con 2 círculos tangenciales. Y bueno, muchos autores dicen que, bueno, que la naturaleza idéntica de estos 2 relojes también se puede percibir como algo homo, ¿no? Es decir, como son iguales, ¿no? Que lo que significa homo,
Y también es un poco de juego de palabras, ¿no? Con el tema de la homosexualidad, ¿no? Al final son dos relojes que son como el mismo género, por así decirlo, y también está eso. Y al final es una, no, como decía por González Torres, es una metáfora de la homosexualidad, pero alejado del tema pornográfico, alejado del tema homoerótico, ¿no? Que es lo que dice abajo, ¿no? Esta cita la habla con respecto a un ex senador republicano que va a ver la exposición, ¿no? La obra, y dice, no, yo creo que va a tener un momento duro pensando, ¿no? que por qué estos relojes son pornográficos y homoeróticos, ¿no? Porque él, claro, iba a ver la exposición de un artista gay y lo que iba pensando es que iba a ver penes y culos, ¿no? Y no es nada ver eso, ¿no? Entonces, claro, tienes que buscar el homoerotismo, ¿no? El amor homosexual o homoerótico en esta pieza que es mucho más elegante, ¿no? Que ver lo otro, ¿no? Que es lo que pensaba alguien reaccionario sobre un amor no homoerótico que fuese más chabacano, ¿no? O más lujurioso. Gracias, Miguel. En la siguiente imagen vamos a hablar un poco del virus, de la enfermedad, ¿no? Tenemos aquí la pieza Quimio de 1991 que aborda este tema, ¿no? De la consumición del cuerpo, de la muerte, ¿no? Del paso del tiempo, pero hasta en esta pieza, ¿no? que trata de la pérdida de los glóbulos blancos, ¿no? Por culpa de la quimioterapia, el autor la pone en medio de la sala, ¿no? Forzando al espectador a tocar esa cortina, a moverla y a interactuar con ella, ¿no? Y de esta manera acompañándolo en la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Pásame la siguiente, por fin. Aquí tenemos dos imágenes más, de dos piezas más. Tenemos arriba a la derecha, sin título, Loverboy de 1989. Donde vemos bueno, características que hemos podido ver en todas sus obras, ¿no? Un aspecto mínimo, pero aquí vemos también algo evanescente, algo muy sutil. Él utiliza mucho este color, el celeste, ¿no? Color del amor, de la melancolía, un color que utilizan muchos artistas, pero este tono tan clarito y la forma, ¿no? Utilizando unas cortinas tan finas que se mueven tan solo con el paso del espectador, también hace que el espectador sea partícipe de la obra moviéndola, ¿no? Con su propio cuerpo. Y abajo vemos sin título Go Dancing Platform, Joven Amante se ha traducido a veces, de 1991. Esta imagen en realidad es de una exposición del MACBA de Barcelona. Os lo digo porque lleva mascarilla y no la lleva en la pieza original, ¿no? En la pieza original el bailarín, que de hecho esta es la única pieza que hace uso de un performer, ¿no? Solo se especifica que lleva zapatos y estos calzoncillos plateados, ¿no? Y vemos de nuevo el amor como tema recurrente. Y es interesante porque este bailarín aparece sin previo aviso y baila sobre esta plataforma durante unos minutos, pero escuchando música en un dispositivo individual, ¿no? Originalmente un Walkman. Y vemos de nuevo también que González Torres se refiere constantemente al cuerpo, ¿no? Esta vez al cuerpo sano, al cuerpo virílico, y
en otras ocasiones, como hemos visto en la diapositiva anterior, al cuerpo enfermo, al cuerpo consumido. Miguel. Y en esta última pieza, que se llama Last Night de 1993, ¿no? Esta línea de las guirlandas, de las hileras de bombilla, Félix las hizo en los años 90, ¿no? Y tienen una gran simplicidad formal y mucha carga emotiva y poética, ¿no? Y al igual que muchas de las obras del autor, pueden ser exhibidas en diversas configuraciones, y el dueño de la obra podría dejar la bombilla que se fundieran durante la exhibición u optar por reemplazarlas. O sea, mucha libertad siempre en el tema de su trabajo y de cómo sería expuesto y cómo se reconfigura a través del contexto donde se expone, ¿no? Y nada, decir que estas instalaciones son unas de las más bonitas, ¿no? Son unas metáforas preciosas de la fragilidad de la existencia y también de la belleza de la vida y la inminencia de la muerte. Miguel. Miguel, no te escuchamos. Aquí hablaremos de la mutación. Sí, no, perdón, que tenía el micrófono silenciado. Bueno, sí, eso, hablamos de, perdona Raúl que te he cortado, hablamos de la mutación del virus, de este virus, ¿no? Como el paralelismo, ¿no? Con el virus del SIDA, pero no solamente eso, sino el virus que como comentaba González Torres, era el que se inoculaba, ¿no? a las instituciones, ¿no? a la política, a las leyes, como una especie de elemento extraño, pero que al final termina modificando esta sociedad, ¿no? O estas normas, estas leyes o este mercado del arte, por así decirlo. Y entonces queremos ver aquí qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, la mutación del virus, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa con las obras de González Torres una vez él desaparece o incluso en la forma en la que él pensaba que se podía controlar una vez se desapareciera. Entonces, bueno, por una primera parte que ya Raluca dio un poco una pincelada sobre ello, ¿no? Controlando la mutación, es hablar un poco de la obra, cómo se reproduce esta obra, ¿no? Ya he comentado Raluca, ¿no? Que por ejemplo, las bombillas se pueden disponer de cualquier forma, el propio instalador, ¿no? de esa instalación puede optar por sustituir las bombillas o dejarlas apagadas, fundidas. Los caramelos igual, ¿no? Los caramelos, por ejemplo, también se puede, también dejaba instrucciones, ¿no? Para que se pudieran reemplazar cuando el curador o cuando el instalador pudiera, etcétera, ¿no? Es decir, estás dejando instrucciones bastante libres, pero a la vez son instrucciones para controlar que su obra, dentro de ese aspecto nada rígido y ese aspecto efímero, no se pervirtiera, ¿no? Entonces, un poco controlando que se mute la percepción, ¿no? y el pozo conceptual que hay detrás, ¿no? Entonces, cuando incluso a posteriori ya de forma póstuma, cuando se compra una pieza suya, se recibe más que un contrato, ¿no? o más que un cambio de bienes, lo que se recibe es un certificado de autenticidad, que es donde te vienen las instrucciones que González Torres quería que se respetaran para seguir plasmando su obra, ¿no? Y a veces es el único objeto que en realidad es perdurable en esta obra, ¿no? Ese certificado de autenticidad, porque la obra en sí no existe materialmente, ¿no? Como por ejemplo en estos dos montones de papel, ¿no? Que son dos montones de papel que pueden ser sustituidos por otros montones de papel, ¿no? Que sean del mismo tamaño y el mismo número de piezas, ¿no? E incluso no tenía por qué ser así, ¿no? Porque como dice aquí, ¿no? Una frase suya, ¿no? Un trozo individual de papel tomado de una de las pilas no constituye la pieza.
y al mismo tiempo la suma de muchas piezas de papel idénticas es la pieza, pero no lo es del todo, porque no hay pieza, lo que hay es una altura ideal de copia sin límites, ¿no? Entonces la pieza original no existe, sino que se puede ir cambiando, pero una parte de la pieza no es la pieza, ni una reproducción de la pieza es la pieza, ¿no? Es decir, está jugando con esa concepción, que además también es una concepción tanto iconoclasta con respecto al mercado del arte, es decir, que la pieza no existe, sino quizás existe el certificado de autenticidad solo, en todo caso, y por lo tanto no se puede poseer ni se puede adquirir ni nada. De hecho, un elemento bastante democrático porque cualquiera se puede llevar un papel de esa pila de papeles, o que es la pieza, o se llevan los caramelos y se los comen, o bueno, las bombillas se funden y se quedan fundidas, etc. Y de hecho, en alguna de las obras, el certificado de autenticidad era una multicopia, es decir, en cada hoja de papel era en sí mismo un certificado de autenticidad de que esa era parte de la obra. Por lo tanto, democráticamente todo el mundo tenía una parte de esa obra, y entonces, bueno, también es una subversión de este mercado del arte, ¿no? Que por un lado controla cómo se expone la obra, aunque la obra permute, ¿no? Y se pueda cambiar de espacio y pueda cambiar incluso pueda traducir, incluso se pueda cambiar de tipo de caramelo, etcétera, pero por otro lado también te deja la libertad, ¿no? Para hacer lo que quieras, ¿no? Sin embargo, pues ha habido lo que nosotros hemos llamado mutaciones descontroladas, ¿no? Como esta exhibición que fue de manera online, porque fue en 2020, en plenas restricciones de pandemia, que se llamaba Response to the Moment, que hizo la propia galerista, ¿no? Con la que siempre he trabajado, que es André Rosen, y pervirtió, y fue muy criticada porque pervirtió esa concepción, ¿no? De González Torres de lo que era su obra. En este caso, Andrea Rosen mandó paquetes con estas galletas de la suerte, ¿no? Que actuaban igual que los caramelos, de un tamaño, ¿no? Y de un peso concreto, pero mandó paquetes a 1000 profesionales del arte distintos, ¿no? Y a la vez estuvieron expuestos en distintos sitios 1000 veces, ¿no? Esta obra. Por lo tanto, ya está multiplicando ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo, ¿no? Que se supone que representa, ¿no? La galleta de la suerte 1000 veces, ¿no? Es decir, no existe, por lo tanto pervierte un poco esa idea, ¿no? De que a lo mejor ese cuerpo que es identitario de Ross, de su pareja, esté 1000 veces no reproducido, pues pierde esa unicidad, ¿no? De representar a una sola persona. Luego, que 1000 profesionales del arte tuvieran acceso a esa obra significa que vuelve al tema del elitismo, ¿no? En el que los profesionales del arte son los que acceden a la obra y los únicos que pueden tocar la obra, y no el resto de espectadores que de manera democrática podrían cogerla. Y luego también se fue muy criticada porque al final todos estos profesionales del arte lo que hicieron fue viralizarla, nunca mejor dicho, a través de Instagram, a través del hashtag, ¿no? Compartiendo, ¿no? Estas instalaciones en sus propias casas, en su garaje, ¿no? Como vemos aquí en la puerta de un garaje, etcétera, ¿no? Y todas estas fotos que he puesto son de Instagram distintos, en el que, bueno, se ve abriendo el paquete, cogiendo una de las galletas de la suerte o poniéndola, ¿no? en el garaje de uno de estos profesionales del arte, ¿no? Entonces eso es una perversión que fue bastante criticada. Y además esta exposición o exhibición online se inauguró coincidiendo casualmente con el asesinato de George Floyd, e incluso muchos de estos profesionales pusieron alguna pancarta, ¿no? De Justice for George Floyd o Black Lives Matter, pero era bastante irónico, ¿no? Que todo este tema se viralizaran a través de Instagram por estos profesionales del arte, que en muchos casos pues eran varones blancos heterosexuales, y además que pertenecían a esta élite intelectual, ¿no? Y artística. Y sin embargo, muchas críticas pues apostaban o decían que seguramente González Torres hubiese estado en estas manifestaciones de Black Lives Matter mucho más que en esta exhibición, ¿no? Que se llamaba A Response to the Moment, ¿no? Otras exhibiciones posteriores sí que han conseguido a lo mejor conservar el espíritu, ¿no? De la obra de González Torres, pero mutándolo, ¿no? Añadiéndole otros significados que podrían no ser contrarios, sino que pueden simplemente agregarse
y sumarse como algo más, ¿no? Por ejemplo, esta exhibición en el MACBA que se hizo en 2021, de la que ya hemos visto antes una foto, ¿no? Del performer que estaba bailando, ¿no? Del gogo dancer. Y en esta exhibición además se añade distintos temas, ¿no? Como el discurso postcolonial de la cultura española, latinoamericana y caribeña, ¿no? Es decir, la curadora de esta exposición pues quiso añadir ese significante, ¿no? De esa relación entre España con el resto de países que han sido colonizados en un pasado y en el que, y que tienen una cultura común, y esas tensiones que hay, ¿no? Incluso, claro, como Cataluña es una zona con una tendencia independentista dentro de España, pues también añadir ese tema, ¿no? Que es el de independentismo, ¿no? Y el republicanismo catalán en comparación con el resto de España. Y también metía otros temas como el militarismo y el erotismo, ¿no? Como elementos que no son antagónicos necesariamente. Si buscáis a lo mejor alguna foto de los uniformes españoles militares, sobre todo los de la Legión, son totalmente arquetipos homoeróticos. Y luego, pues, otros temas como la lucha antifascista, el populismo de Trump y otros populismos que están llegando ahora de nuevo. Y también la relación del COVID-19, ¿no? Es decir, que esa relación espacial en la que no podemos visitar la exposición de forma normal porque no podíamos, teníamos que mantener una distancia, a lo mejor no podemos coger los caramelos de la misma forma porque nuestra relación con el espacio se ha transmutado en otra cosa, pues también estaba incluido, ¿no? Aquí veo dos fotos, ¿no? En el que It's just a matter of time, que es uno de los carteles, lo traducen al catalán, ¿no? Es decir, ya están mutando esta obra, pero sin embargo están haciendo que sea incluso más accesible en el sentido de que está en el idioma en el que se maneja la población, ¿no? De Barcelona. Y en esta segunda tema, ¿no? De Para un hombre en uniforme, ¿no? Otra de las instalaciones de caramelos, lo que añaden son chupa chups, que son unos caramelos con palo que hay aquí en España. No sé si son de la marca Chupa Chups o otra distinta, pero al final son estas volviendo local, ¿no? O volviendo más accesible esa instalación, ¿no? En vez de meter unos caramelos cualquiera, introduce unos caramelos que son típicos de aquí, ¿no? Y por último, bueno, otras variantes veninas que, por ejemplo, que hemos encontrado en este tributo a Félix González Torres, ¿no? Que se llama The Time of I Love You, ¿no? De Xun Xiaoku, que además siendo una artista china, pues es mucho más interesante porque allí el tema de la homosexualidad y de las relaciones homoeróticas y tal está muy, muy mal visto, ¿no? En la China, ¿no? Postcomunista. Entonces, muy interesante, ¿no? Que la obra de González Torres perviva, ¿no? O mute, otras mute en otros lados del mundo y en otras concepciones, pero que siga siendo igual de reivindicativa, ¿no? Y en este caso, pues en el reloj pone love, ¿no? Pero solamente pone love si funcionara el reloj en una hora del día, ¿no? El resto de las horas no pone esa frase, ¿no? No pone esa palabra. Entonces, el momento, por eso es el momento en el decir te quiero, ¿no? Y bueno, si quieres hablar. Se ha cortado un poquito. Bueno, y hemos llegado al último tema de nuestra presentación, el virus en la actualidad, estadística, posicionamiento y estatus. No hemos encontrado muchísima información al respecto, pero sí que hemos encontrado de que está en el top 500 artistas contemporáneos, está ahí, muchas gracias. Está en el rango 44. Y aquí vemos el volumen de ventas, los lotes vendidos y el mejor resultado que ha tenido nuestro artista. Estuve mirando en páginas de Christie's, de Sotheby's y no he visto ventas históricas ni nada parecido, ¿no? Creo que la más alta fue de 5 millones en Christie's, no me acuerdo exactamente cuál fue la pieza. Y también allí he anotado, ¿no? Que fue el segundo artista
estadounidense que fue seleccionado para participar en la Bienal de Venecia tras su muerte, ¿no? Que también es interesante. Lo veíamos también en el texto de Sarah Thornton, ¿no? Que estaban hablando y diciendo que como que no encajaban porque era un artista que ya había fallecido, ¿no? Y no encajaba con el tema, pero disfruta de un estatus bastante bueno. Claro, hay que mirar el tipo de obra que él hace, ¿no? Más participativa, más conceptual, y claro, no se puede comparar con otros artistas, ¿no? Que creo que las comparaciones servirían si fuesen en el mismo estilo, pero yo creo que este top 500 artistas contemporáneos hablan de artistas que utilizan todos los medios y claro, las pinturas a veces se venden mucho más caras que las instalaciones, no sé, estoy suponiendo, ¿no? Pero básicamente esta es toda la información que hemos encontrado sobre posicionamiento y estadística. No sé si Miguel quiere añadir algo más. Si no, concluimos nuestra presentación porque os hemos quitado 1 hora y nuestros compañeros también querrán No se presentar. preocupen. No, Raluca, no pasa nada porque justamente lo que pasa es que tú no estabas, pero Pamela se ha sentido mal, parece que tiene algo de COVID, y entonces yo le dije a Miguel que chévere porque así aprovechábamos la exposición de ustedes con calma. Si Sí, quieren vámonos. cualquier cosa ustedes, pues adelante. Sí, vamos, yo por eso tampoco me he preocupado mucho por el tiempo. Claro, Nunca. pero Raluca no sabía. Claro, claro. Miren, pues maravillosa, una exposición muy pertinente con todos los puntos que pedimos estuvieran presentes en esa relación de contenido, pues allí vibrantes y muy actualizados. De verdad que bueno, Félix González Torres para mí De cualquier manera, ¿no? Ah, perdón. Ah, se me ha cortado, ¿no? Creo, puede ser. Y yo Sí, no sí, sé, puede ser. yo estaba hablando ahí, no sé si me escucharon, pero que muy bien, ¿no? Yo muy contenta con esta exhibición de ustedes, de verdad que los felicito a ambos. Una investigación muy adecuada con los puntos que hemos tocado y bueno, me encantó ese término de arte viralizado, me pareció fenomenal esa mirada porque verdaderamente es así. Y en el caso de González Torres, además, es algo que se potencia enormemente en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Es impresionante cómo, bueno, un poco de la pandemia del HIV a la pandemia del COVID, pues también podemos acercarnos con mayor contundencia a lo que fue ese trabajo, ¿no? Ustedes destacaron cosas muy interesantes, ¿no? El tema del arte y el poder también, las minorías y la sociedad. Yo creo que nosotros en este momento vivimos, yo siempre he pensado, y muchos compañeros me han dicho que no es así, pero yo siempre he pensado que en los momentos en que las minorías, como todos los movimientos LGBTI+, más los queer, empiezan a tener un espacio, es decir, empiezan a tener una manifestación, son los momentos de mayor confrontación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en muchos países, mientras esas personas extrañas o minoritarias pueden estar allí, pero viviendo en sus órdenes, que no son el que afecta al de la mayoría dominante o la mayoría hegemónica, pues pueden pasar, ¿no? Pero ese es un sistema donde hay mucho de tabú y de miedo, ¿no? De engranajes que yo no te molesto, pero porque tú estás del otro lado, o tú haces vida en un sitio que no corresponde al mío.
Y claro, cuando los derechos empiezan a hacer que eso, que hayan igualdades de, de, de deberes y de derechos para todos, y cuando que hayan institucionalidades que respeten la dignidad humana en todas sus distintas manifestaciones, entonces empiezan las confrontaciones, ¿no? Y así como van avanzando algunos derechos de las comunidades, también se van problematizando mucho más esos espacios, pues hay mucho más agresión en distintos órdenes. Entonces, claro, la obra de González Torres, fíjense qué hermoso ver una obra que sigue vital, ¿no? Para nuestros encuentros humanos. Ustedes hablaron además de eso de pensar el arte y la creación como una infiltración que puede remover las bases de lo que pensamos, ¿no? Pusieron en escena también el tema de las etiquetas, de los prejuicios, ¿no? El de ser nombrado. Y es algo que también pasa, por ejemplo, no solamente en los temas y en los términos de las comunidades gay o LGBTI, sino también hasta de lo femenino, ¿no? Yo recuerdo una vez que hice una exposición aquí en Venezuela, era una colectiva de fotografía donde habían 8 artistas mujeres. Y yo no quise titularla a fotografía femenina, sino que dije fotografía contemporánea en 8 miradas diversas, algo así, ¿no? Y fue muy interesante porque los periodistas un poco me atacaron por eso, es decir, que porque yo no decía que era fotografía femenina, y yo les dije, bueno, porque yo me tengo que explicar si se hacen colectivas donde solamente son artistas hombres y nadie dice pintura masculina contemporánea, porque yo tengo que decir pintura femenina contemporánea, ¿no? Y bueno, esa es parte, fíjense que son ejercicios que siguen vigentes dentro de las prácticas humanas y las problemáticas que nosotros confrontamos. Cuando hablaron de los caramelos, sí, me pareció muy interesante, Raluca expuso esa visión y quería agregar como que, claro, que tiene toda una transgresión, ¿no? De los paradigmas del canon frente a la obra de arte o a la relación de la obra con el museo y del espectador con la obra, pues también tiene aunque es un puesto lúdico tomar el caramelo, también habría que hablar de esa disposición que no es una disposición en cierto modo mortuoria, ¿no? Es decir, esas pilas en el suelo son como cuerpos abandonados. Yo creo que ahí es donde radica tanto las pilas que hacen esquina como esas especies de fosas, ¿no? Ahí es donde radica la extrañeza que hace que esa obra sea muy contundente a la hora de asumirla como un gesto de intercambio y de tomar ese intercambio. Fueron maravillosos los ejemplos que ambos comentaron. Y bueno, y en esencia creo que quisiera como que apuntáramos, ¿no? Está también el paradigma del mercado, ¿no? Que lo tocó Miguel al final, y no sé si recuerdan, si pudieron leer ese texto mío que habla justamente de esa experiencia, está en el Padlet, ¿no? Que creo que tocaba para alguna clase en la que vimos la feria de Sarah Thornton. Y ese texto mío donde hablo de esa relación de lo que me sucedió, ¿no? Con la galería de Andrea Rosen en la Bienal en Miami, en Art Basel, en la feria de Art Basel, perdón. Y lo que me sucedió cuando yo naturalmente, que ya había estado conectada con la obra de González Torres porque había sido guía de sala a comienzos del siglo, en el 99 creo, en el Museo Alejandro Otero había una individual de González Torres y yo había estado en relación con esa obra, sabía su dinámica, ¿no? Porque el tema de esas grandes acumulaciones de papeles, Miguel, que tú hablas allí justamente de ese paradigma del mercado, ¿no? Y cómo se vende también es una instrucción que el artista deja para el uso, la reproducción o la difusión de su obra. La esencia
que desestabiliza un poco el tema del mercado es que lo interesante de esos cúmulos de papeles, que además han tenido muchos motivos a lo largo de la trayectoria de González Torres o de los que imprimió, es la acción de tomar, ¿no? Igual que la acción del el contacto humano con la obra, el llevársela, ¿no? Igual como la acción de tomar el caramelo y engullirlo, ¿no? Comerse la obra y apropiarse de ella. Pero ¿cómo vendes la acción, ¿no? ¿Cómo vendes tú una acción de un espectador en el mercado? Y fíjense eso que me pasó en la galería, que yo fui naturalmente, había una exposición de González Torres, yo fui naturalmente a agarrar uno de los papeles y bueno, casi que llegó la policía a, a meterme preso y bueno, tuvimos unas largas conversaciones con el encargado del stand de la feria hasta que finalmente, gracias a que yo andaba con una amiga que también es eh, profesional del arte, pues pudimos rebatirle y me llevé mi afiche, ¿no? Pero él me decía, es que yo tengo comprometidos estas 2 pilas por miles de dólares a un coleccionista que va a venir y no te puedes llevar ningún póster, ningún papel. Y fue muy cómico porque cuando yo fui para el aeropuerto, tuvimos un problema con el carro y el taxista y total que entre bajando las maletas, pues yo dejé el afiche, el papel en el carro del taxista. Pero me pareció interesante porque, bueno, ese era el destino tal vez que González Torres hubiera querido finalmente para su obra. Y bueno, súper contenta con todo lo que han expuesto y decir, me gustaría que nos quedáramos todos, ¿no? Con estos puntos últimos o estos puntos que ustedes mismos tocaron, ¿no? Y lo que hace de esa obra una obra tal vez muy crucial en los tiempos que vivimos. Raluca habló de metáforas de la fragilidad humana, de hablar de la muerte. Habló Miguel también del arte y el poder, ¿no? Es decir, cómo ese arte puede infiltrarse y viralizarse, entrar dentro de un sistema para descomponer los tabú, ¿no? Abatir el miedo, y es lo que hace que también desenmascarar, ¿no? El abuso del poder en todos los sistemas de los que podríamos hablar, ¿no? El arte como política y poética, creo que sería una conclusión interesante para González Torres. La superación de la muerte, ¿verdad? Pensar en el vínculo como algo, el vínculo, la relación, el contacto humano, como la única, tal vez, fuerza que podemos tener para la vulnerabilidad que nos rodea a todos. Yo creo que esas son las conclusiones. Me gustaría que tomáramos eso dentro de nuestras reflexiones para pensar a González Torres como un ejemplo capital, ¿no? Dentro de estos sistemas. No tiene, como dice Raluca, unos grandes historiales en el mercado del arte, pero tiene ese paradigma, ¿no? Fíjense que lo cita Sarah Thornton, por eso también está aquí. Y además es como dijo Miguel, una especie, tiene un carácter como heroico, para mí como tiene algo heroico porque bueno, es una obra que empieza a ser verdaderamente considerada en todas sus dimensiones, pues justamente después de su desaparición física, ¿no? Ahí hay una gran metáfora como de entrega, ¿no? De crucifixión del artista y de emanación y difusión de esa obra tan importante para todos nosotros como humanidad. Bueno, queridos, no sé si quieren agregar algo más. Nada, me ha parecido muy certera, vamos, las conclusiones a las que ha llegado Lorena. Ah, bueno, gracias Así a que, ustedes además. así que, sobre todo el tema me parece muy interesante que el tema de esa crucifixión, ¿no? Y metamorfosis o resurrección, ¿no? En su propia obra de arte, porque es lo que González Torres hace con Ross, ¿no? Con su pareja,
cuando muere, ¿no? Y creo que la obra de González Torres en sí lo hace cuando, a través de la ausencia de González Torres, ¿no? Cuando se ha vuelto más conocido y más viral, ¿no? Que lo que has comentado. Claro, Así que parece bien claro. interesante, ¿no? Que al final la obra en sí sirve también para él mismo, ¿no? No solamente para la ausencia de la persona que amaba. Claro. Ujú. Oye, una pregunta que te iba a hacer, Miguel. Esa exposición que ustedes em, reseñaron del MACBA, ¿es una Mm. exposición de obras de González Torres o inspirada en González Torres? Eso no entendí muy bien. O sea, So- las so- chupetas no. son de González Torres. Ah, mira, yo no Eh, son obras de González Torres, pero claro, conocía la de la eh, chupeta, fíjate. sí, vamos, y la No, frase también está en bien, catalán y otras más, era una, o sea, la exposición es muy interesante claro. porque como que reinterpreta, ¿no? A González Torres, pero claro, como crear una pila de caramelos es la obra de González Torres, no importa cuál o qué marca de caramelos, es Ah, una ok. obra de González Torres, ¿no? Claro, sí, pues no, porque yo decía, yo no conozco estas y además que me hizo mucha curiosidad porque hay creo que el curso pasado que nosotros hicimos aquí este diplomado, a las muchachas que les tocó González Torres, hicieron además una acción, o sea, ellas mismas se fueron, estábamos en plena pandemia además, se fueron al centro de la ciudad e hicieron una acción de repartir, hacer lo mismo, pero aquí se llaman chupetas, lo que tenían esa chupetines, dijiste tú, ¿no? Bueno, Chupa Chups, que, vamos, Chupa de hecho, la marca se llama Chupa Chups y de hecho el logotipo lo diseñó Dalí, o sea que es bastante curioso. Ah, bueno, aquí se llaman chupetas y hay de muchas marcas. Entonces ellas hicieron una acción con esas chupetas y la gente, mientras iban hablando, ¿no? De la obra y le comentaban a la gente, etcétera. Si consigo ese video de esas muchachas quedó muy bonito, porque esa fue parte de su exposición. Se los mando por el vínculo, por el WhatsApp para que lo vean. Por eso me inquietó. Yo dije, oye, ¿será que esto era una revisión? Pero claro, entendí que podía ser con cualquier tipo de caramelos, ¿no? Puede haber sido una indicación. Mm. Muy Bueno, interesante también sí, en, Raluca. en la misma exposición del MACBA. Ajá. Hubo críticas por parte de los puritanos de González Torres porque no solamente que tuvieron un performer hombre, pero también incluyeron una performer, una chica, y estaban diciendo que porque le habían puesto sujetador, si querían ser no tan al pie de la letra y al mismo tiempo tan liberales como para incluir una chica, ¿por qué ponerle un sujetador cuando solo tenía que haber llevado la parte de abajo, ¿no? Ajá. ¿Qué Es te muy parece? curioso. Sí, no, total. Sí, es interesante. Claro, ese lugar donde esa obra pone a la humanidad, ¿no? A las historias colectivas y privadas bueno, de la sexualidad, del amor. Una obra capital que yo creo que tiene que seguir siendo estudiada y exhibida. Y ahora más que nunca, pues. Bueno, jóvenes, entonces nada, gracias por esta excelente exhibición. Eh, yo les escribo por el WhatsApp para ver si el miércoles que viene de pronto nos podemos ver un poco más temprano para que pueda Pamela, si se siente mejor, hacer su exhibición, su exposición. Y les voy a mandar por el WhatsApp también. Yo esta tarde, se me había olvidado decirles antes porque la verdad es que he estado muy nerviosa con esa charla que tengo esta tarde, pero esta tarde tengo una charla en, por Zoom. Voy a participar en una charla sobre el tema de la curaduría en Venezuela. Esa charla va a ser la clase de cierre un poco para los alumnos del Diplomado de Arte Contemporáneo Latinoamericano, que es el que doy en la tarde, y son los alumnos de la materia Los Modelos Curatoriales. Pero bueno, también dije
que, oye, les voy a mandar a ustedes ahí está el link. Este es el programa de la charla. Y bueno, si tienen ánimo, si tienen tiempo y posibilidad, pues nada, nos vemos allí ahora en un ratito. Muchísimas gracias para todos. Mucha suerte, Lorena, en la charla. Gracias. Me encantaría estar, pero yo tengo visitas guiadas en el museo esta noche. Tenemos las noches abiertas del Centro Contemporáneo, así que me Ay, toca. qué maravilla. Sí. Buenísimo. Bueno, si la dejan grabada, yo prometo pasarles el link, no se preocupen. Claro, claro, por el grupo de WhatsApp. Vale, vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esa hermosa exposición y nada, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Lorena. Hasta el Gracias. miércoles que viene. Gracias. Gracias. Éxito, Lorena. Gracias, gracias. Chao.